a procurar en el tiempo que queda abarcar las dos últimas columnas que están relacionadas con el partimiento del pan y con las oraciones. De todas maneras, ahí en la hojita hay una guía. Si no nos da tiempo de abarcar todo, eso puede ser de una ayuda. Y como todo lo humano, hay algunas equivocaciones en esa hojita. La última columna, en vez de decir séptima, dice sexta. Y bueno, cuando vayamos desarrollando, vamos bien. Entonces, vamos a leer primero algunos versículos que tienen que ver con la sexta columna, que es el partimiento de... Otra vez, leamos en Hechos, capítulo 2, versículos 41 y 42. Un hermano, pues, puede ir leyendo. Vamos a leer porque el tiempo va pasando, por favor. Hechos, capítulo 2, versículos 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en unión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ajá. Ahora vamos a leer en el Evangelio de Mateo una referencia a la institución de la Cena del Señor. Capítulo 26, versículo 26 al 29. Mateo capítulo 26 y versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Ajá. Ahora, Hernán, en Hechos capítulo 20, los versículos 6 y 7. Hechos 20, versículos 6 y 7. Hechos capítulo 20, versículos 6 y 7. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levaduras, navegamos de Filipo, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, de donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Ajá. Y por último, mientras tanto, en 1 Corintios, capítulo 11, desde el versículo 23 hasta el versículo 26. 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa,
y después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Que el Señor prospere su palabra. Gracias. Creo que la mayoría de nosotros hemos oído enseñanzas en cuanto a la cena del Señor. La cena del Señor era un culto muy especial para la iglesia en aquellos tiempos. No era la única reunión que la iglesia tenía, pero en esa reunión de la cena del Señor se ponía en evidencia toda la doctrina del Evangelio. Ahí estaba resumida de una manera sencilla, pero solemne, todo lo que es el Evangelio y la doctrina del Evangelio. Ahora, el orden en que están mencionadas las cosas en las que perseveraban los creyentes es un orden espiritual. Tiene una lógica espiritual. Porque primero se menciona que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Eso quiere decir que había un interés especial para que el pueblo del Señor estuviera instruido. Una de las palabras más utilizadas en el libro de los Hechos de los Apóstoles para referirse a los creyentes es la palabra discípulos. Uno ve que se menciona mucho discípulos, discípulos, discípulos. ¿Eso qué quiere decir? Los creyentes eran alumnos. Eso es lo que significa discípulos. Alguien que estudia, alguien que está aprendiendo, alguien que es un alumno que está siendo instruido por alguien. Y en aquella iglesia, en sus primeros tiempos, había ese interés por aprender y había diligencia en enseñar. ¿Cuál era el resultado de que los creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles? El resultado era que todos estaban siguiendo una misma enseñanza. Todas las iglesias se estaban levantando con un mismo patrón, un mismo modelo, porque todas estaban siendo guiadas por la doctrina de los apóstoles. Uno podía ir a cualquier asamblea y uno podía encontrar las mismas prácticas. Por ejemplo, cuando el apóstol está corrigiendo algunas fallas que había en la iglesia de los hermanos en Corinto, él dice: mire, nosotros los apóstoles no estamos siguiendo esas prácticas que ustedes hacen, no tenemos esas costumbres. Y él dice: ni las iglesias de Dios tampoco. Eso quiere decir que la falla que estaban cometiendo los hermanos en Corinto en algún aspecto de la doctrina solo se veía allí. El resto de las iglesias, el resto de las asambleas
se mantenían siguiendo el patrón de la doctrina de los apóstoles. Ahora, hermanos, cuando todos estamos siendo guiados por la misma luz, esa luz va a resultar en la comunión entre los creyentes. La luz trae resultado como consecuencia que nosotros todos estemos en comunión. Eso es lo que escribió el apóstol Juan. Si nosotros seguimos esta luz, entonces vamos a tener comunión los unos con los otros. Por eso es que hay comunión entre los miembros de una asamblea. No hay problemas en cuanto a doctrina porque estamos siguiendo la misma luz. Y no hay dificultades entre una asamblea y otra cuando ambas están siguiendo la misma luz. Pero la comunión se expresaba de una manera hermosa, de una manera sencilla, de una manera solemne, cuando los creyentes se reunían para partir el pan. Esa es la sexta columna. ¿Qué es lo que pasa cuando el pueblo del Señor está reunido para partir el pan? Hay un solo pan sobre la mesa, hay una sola copa sobre la mesa, y todos los que forman parte de esa congregación van tomando parte un pedazo del mismo pan y van tomando un sorbo de la misma copa. ¿Qué expresa eso? Eso expresa comunión. Pero eso expresa mucho más que comunión. Eso expresa que todos estamos reconociendo que hemos sido salvados por un mismo sacrificio. Ahora, eso es lo que vamos a desarrollar cuando estamos considerando el culto del partimiento del pan. Hay 7 partes, no vamos a considerar cada una de forma exhaustiva, pero la primera es las referencias. Ahí están mencionadas algunas referencias de la Cena del Señor en el Nuevo Testamento. El otro punto es la razón, es decir, ¿por qué nosotros celebramos la Cena del Señor? Lo hacemos porque eso fue lo que el Señor ordenó. Estando Él en el aposento alto, la noche cuando instituyó la Cena del Señor, Él le dijo a los discípulos: haced esto en memoria de mí. Cada vez que estamos reuniéndonos el primer día de la semana para celebrar la Cena del Señor, estamos como oyendo aquella voz: haced esto en memoria de mí. El otro punto es la representación de ese acto. El Señor escogió 2 elementos: el pan y la copa con un contenido de vino. Y eso expresa la gran sabiduría del Señor. Si el Señor hubiera dicho que era una arepa, ¿en cuántas partes del mundo conocen una arepa? Aquí y en algunas partes de Colombia. Pero el Señor no dijo una arepa, el Señor dijo un pan. El pan. ¿Y en cuántas partes del mundo conocen lo que es un pan? Yo creo que no hay una sola nación del mundo donde no saben lo que es un pan. Él escogió un elemento bello y conocido, el pan. Pero cuando Él partió el pan, habiendo dado gracias por él, Él le dio a ese pan un símbolo,
un significado, porque Él dijo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Eso quiere decir que ese pan colocado sobre la mesa está representando el cuerpo del Señor que fue llevado a la cruz y que fue ofrecido por nuestros pecados. Pero entonces está la copa. Y lo mismo, ¿cuál es la parte del mundo en donde no saben lo que es una copa? ¿Y cuál es la parte del mundo donde no saben lo que es vino? Yo creo que esa es la bebida, aparte del agua, más conocida en todo el mundo. Entonces el Señor tomó una copa, tenía vino, y Él dijo, esto es mi sangre que por vosotros se derrama. Ese vino contenido en la copa representa la sangre de nuestro Señor derramada en la cruz para limpiarnos de nuestros pecados. Y mira, hermanos, cuando nosotros estamos sentados celebrando la cena del Señor, estamos reconociendo que le hemos costado a Él su cuerpo y su sangre. Todos hemos sido comprados al mismo precio. Y la cena del Señor nos humilla, porque nos pone a todos al mismo nivel. Todos tuvimos que acudir a Cristo. Nadie entre nosotros podía alcanzar por sí mismo la salvación. Todos necesitamos de Él. Y por eso la cena del Señor ayuda a mantenernos humildes. ¿No ve, hermanos, que nosotros tenemos la tendencia al orgullo? Cualquier cosa en nosotros puede despertar ese sentimiento del orgullo, o porque tenemos dinero, o porque tenemos una profesión, o por lo que yo sé, o por lo que yo hago, o por la casa, o por el carro, etcétera. Pero cuando uno viene a la cena del Señor y estamos todos sentados rodeando esa mesa, y estamos todos comiendo del mismo pan y bebiendo de la misma copa, sencillamente estamos reconociendo, mi hermano vale lo mismo que yo valgo, porque el Señor pagó por él lo mismo que pagó por mí. Ahora, otro punto en ese tema de la cena del Señor es la regularidad, es decir, con qué frecuencia tenemos que celebrarla. Prácticamente entre las asambleas es la única oportunidad en la que la cena del Señor se celebra cada primer día de la semana. ¿Y por qué? Bueno, es que llama la atención lo que uno lee en Hechos capítulo 20. El apóstol Pablo tenía el propósito de hacer un largo viaje y él estaba como apurado. Pero él llegó a Troas y él quería celebrar con los hermanos la cena del Señor, el partimiento del pan. Y sin embargo, él esperó 7 días. ¿Por qué esperó 7 días? Porque a pesar de que él era apóstol, de que él podía ejercer autoridad, él no podía celebrar la cena del Señor ni el lunes, que fue cuando llegó, ni el martes, ni el miércoles, ni el jueves, ni el viernes. Él tenía que celebrarla el día cuando el Señor lo ordenó, el primer día de la semana. Y cada primer día de la semana es que el pueblo del Señor debe reunirse para realizar con sencillez y santidad el acto de la cena del Señor. Ahora, los requisitos.
¿Cuáles son los requisitos para participar de la cena del Señor? Bueno, hay que haber pasado por todas las demás columnas. Tiene que ser creyente, tiene que estar bautizado, tiene que estar formando parte de la asamblea, tiene que estar practicando la doctrina, tiene que estar en comunión para celebrar la cena del Señor. El hecho, hermanos, de que nosotros estemos sentados todos juntos cada primer día de la semana para celebrar la cena del Señor, eso no significa que todos estamos realmente celebrando la cena del Señor. Porque en Corinto no fallaban un domingo. Todos los domingos celebraban la cena del Señor, pero cuando el apóstol Pablo les escribe, él le dice, eso que ustedes están haciendo, eso no es celebrar la cena del Señor. ¿Por qué? Porque no estaban cumpliendo con los requisitos. El Señor, el apóstol le dice, ustedes lo que están es sencillamente comiendo pan y bebiendo vino, pero no están celebrando la cena del Señor. ¿Por qué? Eran creyentes, habían sido bautizados, todos formaban parte de la congregación, pero no todos estaban siguiendo la misma doctrina, y más triste, no todos estaban experimentando la comunión unos con otros. Habían divisiones, contiendas, peleas, y después querían venir y sentarse para celebrar la cena del Señor. El apóstol dice, así no es, porque uno de los requisitos precisamente es cumplir las 5 columnas previas. Otro requisito, hermanos, sencillamente es no estar en pecado. Un creyente que está fuera de la comunión no puede participar en la cena del Señor. Otro punto rápidamente es el regocijo. Hermanos, qué satisfacción, qué bendición tener la oportunidad, el privilegio de sentarse. Eso es una bendición, un privilegio muy grande que debería producir en nosotros regocijo. Y las restricciones, el último punto, bueno, hay creyentes que por más que quisieran, no pueden, ni deben, hasta que se arreglen las cosas que deben arreglarse para participar de la cena del Señor. Pero con esto vamos a dejar el estudio abierto. La otra vez estaba viendo un CD de más que todo enfocado en el pueblo de Israel, y una de las cosas que dijo el que estaba hablando pues allí de todo aquello que estaba comentando es que el pan, como está diciendo Bernardo, pues es el único alimento universal. El pan es el único alimento universal. Es algo que debe llamarnos la atención, eso, ¿no? Reflexionar en esa parte, cuando en la sabiduría del Señor como Dios omnisciente, establecer la cena del Señor, y que a través de la cena del Señor quede así registrado o instituido, mejor dicho, que el pan es el símbolo de su cuerpo, de lo que nos da a entender pues la universalidad del sacrificio del Señor Jesucristo. O sea, su cuerpo en sacrificio, cuando se habla de partido, en sacrificio. Y otra cosa, hermano, que a veces uno escucha, que a lo mejor por desconocimiento o por no hacer cuenta de ese detalle, que a veces un hermano habla del pan en la adoración y entonces dice algo así como, este es mi cuerpo. Y entonces cuando se dice este es mi cuerpo, es como si tuviéramos, primero que no estamos diciéndolo conforme al libro, conforme a la palabra del Señor,
El Señor Jesucristo no dijo, este es mi cuerpo, Él dijo, esto es mi cuerpo, en esa manera simbólica. Y así deberíamos de nosotros mantenerlo, obedeciendo al patrón bíblico. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo estableció la cena del Señor, cuando mandó a los apóstoles, creo que fue Pedro y Juan, le dijo cómo era que tenían que hacer los preparativos. Y por algo se llama la cena del Señor, no como se fue, como escuchábamos de Bernardo la vez pasada, como se fue degenerando la Pascua, que llegó un momento que se dijo la Pascua de los judíos. Entonces uno debe tener mucho cuidado con eso, pero claro, como ya se ha dicho varias noches, si no se persevera en la doctrina de los apóstoles, si no se persevera en la enseñanza del Señor Jesucristo, uno se comienza a instituir entonces mandamientos de hombre, doctrinas de hombre, y se desplaza, pues se deja a un lado la palabra de Dios como realmente uno sabe que sucede en algunos lugares. Entonces es algo que uno debe tener mucho cuidado. La vez pasada venía una hermana acompañada por una señora, venía por la calle por allí, y entonces la señora sabía que la hermana venía ese domingo en la mañana a participar de la cena del Señor. Y entonces ella le está haciendo el comentario de que ella venía aquí a participar de la cena del Señor. Entonces ella viene toda nerviosa porque ella sabe que va a llegar así ella a decir aquí en la asamblea que quiere participar de la cena del Señor. Y cuando ella llega aquí a la puerta, está un hermano allí y le dice, mira, ella dice que viene a participar aquí de la cena. Entonces el hermano le dijo, ella se acercó al hermano y le habló de su interés. Y el hermano inmediatamente le recordó, pues, Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42. Usted persevera en la doctrina de los apóstoles, porque ella dice, no, yo soy creyente y bautizada, pero usted persevera en la doctrina de los apóstoles. No podía responder eso. Ella tenía una fachada muy diferente, por lo menos su parte exterior. Usted está en comunión aquí con los hermanos, usted conoce a los hermanos, usted ha compartido con los hermanos aquí, usted sabe qué significa eso. Y con eso realmente al hermano hablar de eso se quedó quieta, pero ella pensó, bueno, no sé si es una práctica que ella tiene que puede llegar a otros lugares y lo podría hacer, pero no es como se ha dicho otras veces, no es una presunción de los hermanos aquí de la calle de Sucre, sino qué es lo que está escrito, qué es realmente lo que está escrito. Es algo que debemos tener mucho cuidado en lo relacionado pues a lo que realmente está establecido y lo que está escrito. Y otra cosa que estaba recordando ahorita era en relacionado cuando se habla también de la final que está allí en 1 Corintios capítulo 11. O sea, es la única reunión bíblica donde se nos manda a examinarnos, a juzgarnos. Es la única es la única, vamos a decirlo así, la única reunión bíblica que se nos manda a examinar para poder comer así del pan y tomar así de la copa. O sea, a discernir, que son cosas que uno tiene, que realmente uno debería tener mucho cuidado con eso, la solemnidad. ¿Hasta dónde? Pues, hasta dónde para mí o para cada uno de nosotros, realmente qué solemnidad encierra lo que es la cena del Señor. Y de verdad que es el culto que más asisten los hermanos, ¿no? Es el culto donde más, es la reunión donde más la asamblea se ve en su casi totalidad. Pero de verdad que deberíamos examinarnos. Porque ¿por qué solamente tenemos ese interés en participar tanto de la cena del Señor cuando realmente tenemos el mismo interés con las demás reuniones? Por ejemplo, está la de la oración, que es una de las que es menos populares, la predicación del Evangelio, el ministerio de la enseñanza de la palabra de Dios, y sin embargo no se ve el mismo interés. Pero con cuánta solemnidad, con cuánta reverencia de verdad uno debería tener relacionado con participar pues de la cena del Señor.
sabemos que para participar, y es bíblico, de la cena del Señor es con un pan y una copa, ¿cierto? Yo he participado en asambleas en sitios inhóspitos donde se ha utilizado un pan de leche, pancito de leche pequeño, no había más nada. Pero hay partes inhóspitas donde existen asambleas que no se puede conseguir un pan. Entonces quiere decir que no se puede celebrar la cena del Señor en esa asamblea porque no hay pan. Se puede usar una arepa también, ¿no? En vez del pan. Vamos a responder con el Antiguo Testamento. Hubo una oportunidad en la que, por una razón justificada, no pudieron celebrar la Pascua. Y entonces el Señor les concedió que podían celebrarla en otra fecha, inmediata a la fecha, pero ese era algo circunstancial. Puede ser que pase una vez, y el Señor en su gracia, pero, hermano, por ejemplo, yo no sé cómo será ahorita, pero antes, el pan aquí en la cena lo hacían los hermanos, ¿verdad? Entonces, deberíamos entonces tomar diligencia. Mire, hermano, si no puede, consígase harina, y nosotros le vamos a enseñar pan. Hacer el pan es sumamente sencillo, pero mientras más cerca estemos de lo que está escrito aquí, mucho mejor. Bueno, este tema de la cena del Señor es interesante y muchas preguntas. Lo que quisiera decir es que podemos llamar a la cena del Señor la mesa del Señor, o hay diferencia. Ajá. Otra pregunta. Con relación a la palabra cena del Señor, muchas veces nosotros tenemos en mente que una cena se hace después de las 6. Entonces, ¿por qué la hacemos en la mañana? Eso es, muchas veces nos preguntamos cuando estamos nuevos creyentes. Y otra pregunta, son 3. A la cena del Señor se le puede llamar el culto de adoración. Y para reforzar eso, ¿qué está diciendo Nelson? Añado, ¿se puede decir la Santa Cena? Creo que solamente hay 2 expresiones que se utilizan para describir o mencionar este culto. Uno es la cena del Señor, y aparece una sola vez, 1 Corintios 11. Y el resto de las ocasiones, la expresión es el partimiento del pan. La verdad es que en aquellos tiempos se utilizaba más la expresión el partimiento del pan que la cena del Señor. Y uno ha estado en locales evangélicos donde generalmente afuera está escrito el horario de las reuniones y dicen domingo 9 a.m. partiendo del pan. Son más las veces que aparece el partimiento del pan que la cena del Señor. Pero esas son las 2 únicas formas de mencionar este culto. No hay más. No lo podemos ni debemos llamar culto de adoración, ni Santa Cena, ni ningún otro calificativo, porque nos saldríamos de lo que la Biblia nos dice. Última cena. O la última cena. Bueno, eso está más errado todavía. Un día vamos a celebrar la última cena, gracias a Dios, pero a lo mejor ya la celebramos. Puede ser. Bueno, la mesa del Señor es una expresión que se utiliza para
describir todo aquello con lo cual nosotros debemos tener comunión. La mesa en la Biblia es un símbolo de comunión. Y la palabra de Dios nos anima a que nosotros debemos permanentemente estar en la mesa del Señor, es decir, en estrecha comunión con Él y con lo que es de Él. Por eso es que se contrasta allí la mesa del Señor con la mesa de los demonios. La mesa de los demonios es tener comunión con todo aquello que no es del Señor. Entonces, la mesa del Señor es una expresión que nos enseña a nosotros o nos indica que debemos cuidar, mantener, procurar la comunión con el Señor y con todo lo que sea del Señor, y eso es algo de todos los días. Abarca la cena del Señor, pero abarca mucho más que la cena del Señor. ¿Y la otra pregunta? Muchos dicen, si es una cena, ¿por qué la hacen en la mañana? Ahora, hermano, una cena con pan y copa no es una cena. Con pan y vino. ¿Quién cena con pan y vino? Es muy raro que alguien cene con pan y vino. Si fuera una cena humana, con ese concepto que nosotros tenemos de una cena es una comida variada, que no es nada más pan. Entonces, el hecho de que se hable de la cena del Señor es para darle a ese culto un valor, una dignidad que es superior a cualquier otra reunión. Porque generalmente la cena del Señor se refiere también a que Él es el que ha preparado el banquete, la comida. Y realmente Él es el que lo ha preparado, porque Él es el que ha dicho qué es lo que tenemos que comer ese día y beber. Entonces, eso es lo que da la idea. Y la cena del Señor da la idea de que estamos participando de algo que es solemne. Ahora, decir que porque era cena hay que celebrarlo en la noche, no es la razón. Porque lo que uno celebra en la noche es la comida habitual. Pero ni en aquel primer día cuando se instituyó la cena, ni en el resto de la historia cuando se practicaba este culto, la cena del Señor era una comida para aliviar el hambre, no. Era un acto donde se estaba haciendo memoria del Señor a través del pan y de la copa. El principio por el cual nosotros practicamos la cena del Señor en la mañana es porque la misma cena del Señor practicada el primer día de la semana, da la idea de que nosotros debemos comenzar la semana dándole el primer lugar a Él. Por eso es que la cena del Señor, el partimiento del pan, ahí está involucrado toda la doctrina del Evangelio. El Señor dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El principio bíblico es darle la prioridad a Él. Ahora, si nosotros tenemos la mañana, la mayoría de nosotros en esta parte del mundo tenemos la mañana libre, lo más propio es celebrar en las primeras horas de la mañana más apropiada el culto de la cena del Señor, porque da la idea de que estamos dándole a Él el primer lugar. Por eso, miren hermanos, con qué cuidado nosotros debemos cantar los himnos. Fíjese, por ejemplo, este himno, el 262. La última estrofa dice, ¿y qué podré yo darte a ti? A cambio de tan grande don, es todo pobre, todo ruin. Toma, oh Señor, mi corazón. ¿Qué significa eso?
Eso significa que cuando uno viene a la cena del Señor y está recibiendo esa profunda impresión de cuánto le costó a Él salvarme a mí, eso debe tener efecto en mi alma, en mi corazón. Y el efecto es salir de ese culto haciendo realidad lo que cantamos. Señor, ¿qué te puedo yo dar a ti? A cambio de todo lo que tú diste, todo lo que yo tengo es pobre, es ruin, pero Señor, toma mi corazón. Ahora, hermanos, si ese efecto no se produce en nuestras almas, nosotros debemos preguntarnos, ¿realmente estamos participando de la cena del Señor? ¿O sencillamente estamos queriendo aliviar nuestra conciencia para decir yo participé? Pero participar realmente de la cena del Señor es que ella tenga efectos. Y por eso cuando uno está tocado por Cristo, por su amor, por su muerte, su sacrificio en la cruz, uno entonces le hace fácil venir a la clase bíblica. Señor, toma mi corazón, utilízame. Se le hace fácil venir en la noche a la predicación del Evangelio. Señor, toma mi corazón, ayúdame a ir y ayúdame a llevar a otros. Y se le hace fácil venir el martes, el jueves, el viernes, porque hemos comenzado esa semana diciéndole a Cristo, Señor, toma mi corazón. Ese es el efecto, hermanos, que ese culto debe tener en nosotros para poder decir realmente, Señor, toma mi corazón. Y mira, hermanos, todo lo que nosotros hacemos en la vida, si nosotros vamos a trabajar, si nosotros vamos a estudiar, si nosotros vamos a casarnos, si vamos a vivir en tal parte, todo debe hacerse a la luz de las impresiones que nosotros recibimos en la cena del Señor. Señor, yo quiero hacer esto, pero quiero hacerlo para tu gloria. Que lo que yo vaya a hacer, las decisiones que voy a tomar, las cosas que yo tengo por delante, sean guiados por ti y para tu gloria. ¿Por qué, hermanos? Porque algunos viviendo para nosotros mismos. Algunos estamos viviendo solamente para satisfacer nuestras propias metas, anhelos, propósitos. Pero, hermanos, la cena del Señor. Señor, toma mi corazón. Y cuando el Señor toma el corazón, está tomándolo todo. Esa palabra, esa palabra cena, en el idioma original tiene que ver con de una comida importante del día, o sea, la importancia que tiene. Eso lo quiere entender esa palabra cena, que es importante eso. O sea, a lo mejor, o sea, no sé, si nosotros, para nosotros la comida más importante del día es la cena, no lo sé, pero en ese idioma lo que se va a entender es eso. Entonces yo pienso de lo que encierra la importancia, como estamos oyendo, de lo que realmente significa para mí, pues. O sea, hasta dónde la cena tiene que ver con esa. Por ejemplo, en la cultura judía era un honor ser invitado a una cena. Y generalmente cuando alguien invitaba a otro, lo invitaba era a una cena. Eso era algo honroso. Entonces, por eso la parábola de la cena de las bodas. Y allá en el Apocalipsis, la cena de las bodas del Cordero. Era una invitación que se estaba extendiendo porque era algo importante, honroso, ser invitado a esa comida. Exactamente. Bueno, estaba pensando. Dice, para recordarlo, Mateo 26 y 26 y 27,
tomó el pan. Y dice, tomó la copa. ¿Por qué un pan y por qué una copa? Ahora, esta es una pregunta, para que nos dé una explicación. Ahora, yo estaba pensando otra vez, creo que Pablo en Corintios dice, el 11 y 27, voy a leerlo, oído para que vean como el apóstol dice, y vamos a preguntar. De manera que cualquiera que comiese este pan o bebiese esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Cómo se puede explicar comer indignamente? Porque, hermanos, no es solamente, uno piensa pues, hay hermanos que están en comunión y uno sabe que tienen tiempo que no le hablan a un familiar, o hermanos que ni se tratan. ¿Eso no es comer indignamente? Pregunto, para que nos aclare, ¿por qué un pan y por qué una copa? Nosotros estamos en una asamblea y cuando el hermano fue a pasar el pan, había 2 panes en la bandeja. ¿Es bien eso o está mal? Bueno, el problema en Corinto era que habían hermanos que no se trataban, pues. Eran creyentes, pero habían entre ellos distancias carnales. Puede ser que entre el pueblo del Señor puedan haber distancias que no son carnales. Por ejemplo, el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses, creo que es capítulo 4 o 5, cuando él está tocando el tema de la disciplina, él dice que hay creyentes a los cuales hay que señalarlos y uno apartarse de ellos. No dice que hay que apartarlos a ellos de nosotros, sino uno guardar cierta distancia porque están llevando vidas desordenadas. Y no están fuera de la asamblea, están dentro, pero ese distanciamiento es para hacerle sentir a ese creyente su falta. No es que le vamos a tener por enemigo ni a saludarlo tampoco, no es que le vamos a negar el saludo, pero sí debemos mantener una distancia para hacerle sentir andas desordenado. ¿Ve? Ahora, en ese caso, habiendo una razón no carnal, porque el problema en Corinto era pleitos, contiendas, disensiones. Bueno, participar de esa forma en la cena del Señor es beber, comer y beber indignamente. ¿Cómo? Bueno, hermano, aquí hay más hermanos que pueden hablar, Waldo, otro. Estaba pensando era que una de las cosas que afectó también a los de Corinto, que ellos al parecer no lograron diferenciar entre lo que era la cena del Señor de una comida común, porque ellos hicieron como un ágape o algo así. Lo cierto es que en medio de la comida, celebrando la cena del Señor, hicieron pues otro tipo de comida, y eso les entorpeció, o sea, no les hizo discernir, tanto que algunos hasta se embriagaron y otros menospreciaron a los hermanos. O sea, a lo mejor otros traían una comida inferior y eso hacía que lo menospreciaran. Entonces, una de las cosas que le pasó a ellos fue eso, no discernir. Y nosotros, por ejemplo, cuando comemos del pan y tomamos de la copa, realmente saber realmente, porque por ejemplo a los hermanos que a veces están aspirando a ser bautizados, es una cosa que se les pregunta. Hasta ahora ellos saben realmente qué significa el pan, qué simboliza el pan, qué simboliza la copa, para saber si han discernido en su ejercicio, aún estando allí en espera de ser bautizados para ser añadido a la comunión, si han logrado discernir eso, porque no puede ser que vaya en un momento que vaya a comer del pan y de la copa y no sabe realmente qué está haciendo. Entonces son cosas muy importantes. Ellos llegaron a confundir y ver la cena del Señor como una comida común, que es algo que no
que fue lo que le hizo mucho daño. Gracias, mi hermano. En ese momento que el Señor estaba tomando el pan y la copa, ¿no sería para él la cena? ¿No estaría él comiendo la última vez de la vida? Porque él después que él resucitó, comió con los discípulos. Pero antes de morir, no estaría comiendo. Ah, bueno, era la última cena, sí. Pero es que el problema es que llamar a esta cena que practicamos, la última cena, no. Como dice el cuadro, la última cena. Y eso es lo que ha hecho que se llame a la cena del Señor la última cena. Pero estamos saliéndonos. Mientras nuestro vocabulario se adapte más al de la Biblia, mejor. Evitamos equivocaciones, malos entendidos y nos alejamos de lo que está aquí. Esto es lo aprendimos en una conferencia, cosas que no pueden separarse. El Señor y la iglesia. El velo y la hermana, cubrirse. El hombre y la mujer. Y algo especial que se está tratando hoy es el pan y la copa. No es bíblico. Después que un hermano ha dado gracias por el pan, alguien se levante para pedir un himno. En una ocasión, no aquí en una asamblea del territorio, alguien hizo eso y el hermano lo llamó y le dijo: hermano, espere que den gracias por la copa. No se puede separar, es el pan de la copa, es algo que expresa un símbolo donde nos habla directamente del Señor. Yo les voy a decir que aquí en calle Sucre se hace muy bien, porque aquí el hermano que va a repartir el pan y la copa, alguien se para. Eso es importante, le voy a decir por qué. Porque en una asamblea, aquí en Puerto Cabello, el hermano se para, da gracias por la copa, pero el anciano pues va y le da la copa a primero él piensa, pero el hermano que él sufría de azúcar y estaba dormido, ¿sí? Y entonces le dio la copa. Entonces él tomó la copa, no, es para que la reparta. Entonces él repartió la copa, y después cuando ya iba tomó otra vez. Eso indica que el hermano que está sentado allí, si está dormido, no sabe nada que lo que está haciendo, hermano. Y esto es delicado. Y esto es mejor que el hermano se pare para repartir la copa, el otro. Y esto aquí se hace muy bien. Pero en otras partes, el hermano le va y le da la copa al otro sin saber si él ni siquiera está pensando en lo que está haciendo. Hermano, esto es delicado. Aquí en Carabobo, y vamos a decir Puerto Cabello, más nadie pasa los símbolos, sino netamente el anciano de la asamblea, el pan, y después se para y pasa la copa. No como aquí en calle Sucre, así como dice el hermano Marín, uno se goza viendo la distribución, cómo, y el hermano que está por allá sentado, él reparte a aquel lado, y el que está sentado por aquí, y no hay esa caminadera en el torno, sino que cada uno como dirigidos directamente por el Espíritu Santo. Pero hay una asamblea donde el anciano es el que pasa el pan, y el hermano se para y da gracias por la copa, y el mismo anciano se para y pasa la copa. Una pregunta.
Rápidamente, es bíblico de que tanto la copa como el pan deben ser a los ancianos quienes la distribuyen. Nada más. Vamos a decir, la responsabilidad de tomar el pan o de dar gracias por el pan y repartirlo y hacer lo mismo con la copa, eso es una diaconía, es un servicio, pues. El que lo hace debe cumplir con esos requisitos de ser diácono. Primera Timoteo capítulo 3. Entonces, esa responsabilidad, ese privilegio debe ejercerlo un hermano que sea responsable, que tenga testimonio, que reúna las características de un diácono. Puede ser un anciano o puede ser otro hermano, pero no es prudente, por ejemplo, un hermano recién añadido a la asamblea, que se levante la primera vez que está participando o la segunda vez de la cena del Señor y de gracias por el pan. Ha sucedido, porque algunas veces uno se emociona y uno está así como fervoroso y quiere hacer todo para el Señor de una sola vez y lo hace de corazón, pues. Pero el hecho de que sea de corazón no significa que sea prudente. Pero uno va aprendiendo sobre la marcha. Entonces lo que sí es que debemos tener en cuenta que esa es una responsabilidad que debe ser asumida por hermanos que tengan buen testimonio. Igual que el que va a bautizar, pues. Eso no está ni restringido a los siervos del Señor, ni restringido solo a los ancianos. Pero el que lo hace debe cumplir ciertos requisitos. Cuando el Señor instituyó la cena del Señor, cuando Él tomó el pan, Él dijo, esto es mi cuerpo. Y cuando tomó la copa, Él dijo, esto es mi sangre. Ahora mi pregunta ¿es correcto o no es correcto en el momento de tomar el pan limitarse a pensar en el cuerpo del Señor solamente y en el momento de tomar la copa pensar en su sangre solamente? ¿O pensar en Él, como Él dijo, hace esto en memoria de mí, en un sentido total, aún desde que Él estaba en el cielo antes de venir? Bueno, indudablemente que el acto de participar del pan y de la copa está relacionado con el cuerpo y con la sangre de Cristo. Pero, hermanos, la palabra de Dios es una mina. Ahí hay una abundancia de testimonio acerca del Señor en relación con lo que significó su muerte, su sacrificio en la cruz. ¿Sabe lo que sería una buena práctica, un buen hábito? Es durante la semana tener diligencia en buscar una porción que hable de la muerte del Señor y meditarla, estudiarla, pues, y eso va preparando el corazón para cuando uno esté celebrando la cena del Señor. Porque, hermano, la cena del Señor amerita preparación. Algunas veces nosotros los varones sabemos que vamos a predicar y, oye, tengo que buscar una porción y el punto 1 y el punto 2 y el punto 3 y vamos a ministrar igualito el punto 1, el punto 2, el punto, y esto es lo que la porción que voy a leer y lo que voy a enseñar. Bueno, hermano, lo mismo es la cena del Señor, igualito para todos, hembras y varones. Venir preparados con una porción en la mente, en el corazón que uno ha meditado, porque por eso es que nos distraemos muchas veces, porque venimos a la cena del Señor y no nos hemos preparado espiritualmente para estar allí dándole algo al Señor. Entonces nos distraemos muchas veces por eso. Pero es bueno, mire,
Uno puede pasar toda la vida tomando cada semana una porción diferente de la Biblia en relación con la cena del Señor y nos faltaría otra vida. Pero ahí hay una abundancia. Lo digo porque hay hermanos que lo han hecho y hermanas que lo han hecho, y habría que ver las Biblias de esos hermanos y de esas hermanas, subrayadito ahí de rojo, todo lo que tiene que ver con el Señor y su muerte en la cruz. Para provecho de todos y con relación a lo que estamos oyendo, no es correcto que vengamos a la cena del Señor y nuestra presencia está en el culto y estamos con los ojos cerrados, pero nuestra mente está en otra parte, en el negocio, en la casa, en los compromisos que tenemos. El enemigo puede utilizarnos en esa forma. Aparentemente estamos meditando en el Señor, pero nuestra mente está muy lejos. Y esto puede suceder en nosotros. Debemos, con la ayuda del Señor, a veces a uno le cuesta conseguir la presencia del Señor, porque el diablo quiere meternos pensamientos y uno tiene que hacer esfuerzo. Señor, ayúdame. Y entonces hasta que al fin el Señor nos ayuda y podemos entrar en la meditación, tanto en los sufrimientos del Señor como en su sangre. Yo creo que las dos cosas están involucradas, ¿verdad? Cuando estamos participando del pan y cuando estamos participando de la copa, de igual manera, los sufrimientos del Señor. Eso es para ayuda de nosotros mismos. Hay muchos hermanos que he oído yo que están en el culto de cena, pero su mente, no oí, estaba lejos, no estaba aquí yo. Y la cena del Señor es un culto donde venimos a dar, no a pedir. Si alguien se levanta en la cena del Señor y empieza a pedir por la familia y por el enfermo y por el otro, entonces eso está fuera de contexto. En la cena del Señor venimos para ocuparnos con el Señor y hacer memoria de Él y darle gracias a Dios por haber dado a su amado Hijo. Entonces venimos para dar. Y las adoraciones que se hacen durante la realización de la cena del Señor deben expresar un sentir de gratitud en el corazón por lo que Cristo hizo. También, hermanos, hay que utilizar adecuadamente el himnario. Hay himnos muy buenos, pero que no deben cantarse en la cena del Señor. Imagínense que pidiéramos en la cena del Señor, cuidado mis manitas lo que hacéis. Es un himno muy bueno, pero para la escuela bíblica. Entonces, este himnario es muy bueno porque tiene himnos que abarcan muchos temas, aunque le falta algunos otros temas. Pero para la cena del Señor hay himnos muy buenos, apropiados, bíblicos, doctrinales. Hay himnos que son quizás más apropiados para empezar la cena del Señor. Por ejemplo, 268, ¿no? Obediente a tu mandato, participa hoy tu grey. Es como para empezar la cena del Señor. Hay otros himnos que son apropiados para cantarlos durante la cena del Señor. Y hay otros himnos que son apropiados para cantarlos al final de la cena del Señor. ¿Qué necesitamos? Discernimiento. Oraré con el Espíritu, pero también oraré con discernimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con discernimiento. Igual, hermanos, la lectura de la palabra de Dios. Qué bueno, en la cena del Señor, que se lea una porción o se explique una porción relacionada con ese acto.
nos ayuda mucho. Entonces, una intervención breve, en estos días Luis se paró y solamente leyó, está bien, pero si se puede hacer un comentario breve, también está bien. Y lo mismo decimos, esa es responsabilidad de alguien que esté respaldado por buen testimonio. Mire, hermano, un creyente que no tenga mucho tiempo de estar restaurado, puede ser muy bueno, su restauración, su testimonio, su amistad, pero no es prudente que en esos primeros meses se levante en un culto tan solemne a leer. Si cuando uno está en la cena del Señor, uno más bien algunas veces piensa, pero ¿quién soy yo para que el Señor se haya dignado a dejar el cielo, hacerse hombre y morir en la cruz? Y cuando uno le da vuelta y le da vuelta a eso y busca una explicación, ¿quién soy yo? Entonces, como uno dijo, la cena del Señor nos humilla, nos rebaja. Es una cura efectiva para el orgullo. Entonces, hay que tener prudencia también y guardar ciertos requisitos para ese tipo de intervenciones en la cena del Señor, pero es apropiado cantar buenos himnos, hacer participaciones en la adoración pública correctamente y la lectura y los comentarios de la Biblia también. Ahora pregunto, ¿siempre la cena del Señor hay que celebrarla en un lugar donde esté establecido una asamblea? Por lo menos en el Fortín no se puede celebrar, ¿no? Sí, porque mientras estaba escuchándolo a ustedes, pensaba en el caso de Deuteronomios capítulo 16 y versículo 7. Dios le dice que ellos no podían sacrificar la Pascua en cualquier lugar. Entonces a veces uno ha sido instruido, hermanos que se levantan y enseñan en relación a la Pascua, a la muerte de Cristo, pero el Señor iba a escoger un lugar donde ellos tenían que no solamente sacrificar la Pascua ahí, sino que Dios también había puesto, se iba a poner su nombre ahí. Y me llama la atención que cuando uno lee en Juan los capítulos finales, dice que los judíos antes de celebrar la Pascua tenían que llevar una purificación como especie de un rito. Y entonces uno lo pudiera aplicar a 1 Corintios, antes de ellos comer la Pascua, tenían que llevar aquella purificación quizás obligada, porque si venían inmundos y comían del cordero, morían. Exacto, y entonces el apóstol Pablo, en medio de aquella división, él les aconseja que antes de comer la cena del Señor es necesario hacerse como un examen en la vida de una, y llama la atención que él dice que comen juicio para sí. Y en estos días estaba escuchando un ministerio muy bueno, y aquel hermano conocedor del griego, él dice que esa palabra juicio tiene la idea que ver con reo de muerte, algo así, parece que es una expresión muy fuerte. En Corintios 11 habla de los que duermen. Dice que no seamos, ¿cómo que dice? Que no seamos juzgados con el mundo. Pero eso ahí hay unos, dice en 1 Corintios 11, versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Ahora, otra cosa que uno ha notado, y para cualquiera de nuestros hermanos que lo quiera comentar, pero en lo relacionado que estamos escuchando de discernir, o sea, o hacer las cosas con entendimiento, como dice el apóstol, pero hasta dónde de verdad. Porque, por ejemplo, que el anuncio, la muerte del Señor anuncia hasta que Él venga, pero hasta dónde es vamos a decirlo así, es sabio, o es una expresión, comenzar la adoración, comenzar el partimiento de pan o la reunión de la cena del Señor con la crucifixión del Señor Jesucristo. El primer hermano que se levanta en la adoración comienza hablando de la crucifixión. ¿Qué podemos aprender de eso? Le estaba haciendo a
a Ignacio bajito, yo pregunto que el Señor en Mateo 26 habla del pan y lo reparte, después hace mención a la copa y lo reparte. Al final de la reunión se cantó un himno, dice que ellos cantaron el himno y salieron. Nosotros, ¿por qué tenemos la costumbre de comenzar la cena del Señor o el culto como tal, cantando? Hay un periodo de tiempo de oración, después, si es posible, volvemos a cantar y después es que se hace la oración por el pan y por la copa. O sea, ¿por qué lo hacemos así, pues? Si hay una forma mejor de hacerla, podemos hacerla. Pero hasta ahora eso ha sido una buena forma de hacerlo. ¿Ve? Ahora, la cena, participar de la cena del Señor es sencillamente tomar el pan y tomar la copa. Eso es. Y en ese momento uno está haciendo como tres miradas. Uno está mirando al pasado, cuando uno recuerda lo que estamos haciendo, es lo que el Señor ordenó aquella noche en la que estaba siendo entregado. Estamos mirando al presente porque en ese momento uno está participando del pan y de la copa y uno está identificándose con el Señor. En ese momento uno está anunciando al mundo y al Padre lo que Cristo hizo. Pero también estamos haciendo una mirada al futuro, porque uno sabe que eso que estamos haciendo lo vamos a hacer hasta que el Señor venga. Y siempre debemos procurar mantener fresca en la memoria que probablemente esa sea la última cena del Señor. Y mire, hermano, uno algunas veces puede fallar a la cena del Señor. Y uno se puede preguntar, ¿y si a esa cena donde yo no vine, era la última cena? O uno dice, no, yo no voy a ir a la cena. ¿Y si esa es la última cena? ¿Voy a perder el privilegio de estar probablemente en lo que sea la última cena, el Señor venga? Entonces, la diligencia. Ese es el único culto que según la Biblia no debe suspenderse. Porque debemos hacerlo hasta que el Señor venga. Por ejemplo, algunas veces hay series de cultos en otras partes, en algunas obras y uno puede suspender el estudio y la oración por estar todos allá. Pero hermanos, no podemos suspender la cena del Señor, hay que celebrarla como iglesia hasta que el Señor venga. Procurar siempre estar allí. Lo que comentó usted, hermano Faldo, tiene bastante relación con lo que ha dicho el hermano Bernardo con respecto a los himnos también. Si hay himnos que concuerdan muy bien para empezar el culto, hay himnos que se eligen más que todo cuando el culto de la cena del Señor va llegando ya al momento de pasar el pan. Hay himnos también para terminar el culto, de aleluya, de alabanza, ¿verdad? Por decir algo, ¿no? También hay las oraciones, como usted lo ha dicho. A veces desde que empezamos a llevar a Cristo a la cruz. Y otra cosa es que después que ha pasado el momento de partir el pan y tomar la copa, y cantamos el himno, el hermano que va a terminar el culto nos vuelve a llevar otra vez a los sufrimientos de Cristo. Cuando la señorita Fanny estaba viva, ella tenía mucho ejercicio. Don Santiago mismo, él dice que muchas veces la señorita Fanny lo arrinconó por allá a reclamarle algo. Bueno, ella también, ella lo hizo por Cristo, y ella pasó a todos y cada uno la forma de llevar el control de la cena del Señor con los signos, con las oraciones, con las adoraciones y todo. Ella nos señalaba ese punto. Muy buena esa enseñanza.
Entonces a veces, bueno, ¿cuántas veces no cometí yo el error al terminar el culto hablando de los sufrimientos del Señor Jesucristo? Ahí aprendí, ¿no? Uno aprende, hermano. Esto es estudio para aprender. Tampoco se necesita una oración tan larga. A veces, mire, la hora está llegada y un hermano se levanta, muy buena la oración, y nos lleva, y nos lleva, y nos lleva, pero don Santiago decía, ay hermanos, que se hacen fastidiosos, como que es que no oran en su casa, y entonces vienen y hacen esas oraciones tan largas, y hay algunos que se fastidian, por decirlo así, ¿no es? Entonces tenemos que tener sabiduría con la ayuda del Señor, ¿no es? La oración al final, bueno, no es pecado tampoco llevar a Cristo, hablar de Cristo, pero debiéramos más bien dar gracias por el culto y por la comunión y por la revelación que el Señor nos ha ayudado a tener y decir amén, sin hacer oraciones tan largas. Ese es un consejo de mi parte, ¿no? ¿Me disculpan? Por ejemplo, ¿cuándo termina la cena del Señor? Algunos han escuchado algunas veces, ¿no? Y algunos han comentado, y a mí me parece bastante razonable, que dicen que la cena del Señor termina cuando se reparte la copa. Porque, por ejemplo, uno también, alguien ha dicho, no vamos a decir que el cepillo pertenece a la cena del Señor. El cepillo se hace allí, se coloca allí por el día de la semana y se aprovecha. Y también, como dice eso escritural, ¿no? Que se hiciera esa colecta allí, pero de verdad, cuando termina la cena del Señor, al participar de la copa, ya lo demás uno lo hace, lógico, pertenece al culto como tal, pero no tampoco uno se va a poner así tan rígido que primero la oración y después el himno, o primero el himno, después la oración. No, lo más importante, no te han dicho eso, que si lo que realmente debe conservarse como debe ser es el partimiento del pan, o sea, el partimiento del pan y cuando se reparte la copa. Uno puede ver allí en Corintios, por ejemplo, la condición, algunas cosas allí interesantes, la condición, cómo estaban los hermanos, ya hemos oído, habían disensiones, pleitos, celos, contiendas, divisiones, y el apóstol en esa condición, bueno, él les dice que era una condición de menosprecio a los demás también, porque algunos decían tener entonces así con su actuación el comer su propia cena. Y él les dice, cuando reunís como iglesia, no, esto no es comer la cena del Señor, ¿ok? Eso es importante, la condición, cómo estaban ellos allí, estaban mal. Entonces, eso nos pone a reflexionar, ¿estoy yo menospreciando a algunos? ¿Me estoy anticipando en algunas cosas? Quiero tener el primer lugar, eso era la posición allí, no esperaban a los demás, comían entonces su propia cena, avergonzaban, menospreciaban a los otros, quizás porque algunos, como hemos oído, eran de cierta posición. Ahora es interesante, no solamente eso, ya hemos oído, el pecado no debe dominar allí la vida del creyente para toda la vida cristiana y menos para participar de la cena del Señor. Es tan grave el asunto en Corinto que el apóstol dice, bueno, si aquel no toma en cuenta la seriedad de lo que es la cena del Señor, la importancia o la dignidad que merece el culto, él dice, bueno, va a ser como culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. En otras palabras, va a ser como uno que fue el asesino, el matador de Cristo, aquel que en aquellos casos pues los judíos dijeron a Pilato, no le queremos, crucifícale, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esos que llevaron juicios después, porque tuvieron un juicio castigados por Dios después en sus vidas, es el caso aquí. Puede ser tan solemne el caso que hasta puede ser castigado con la muerte. Por eso Pablo dice allí, algunos están enfermos y otros duermen. Dormir allí, ya lo sabemos, es morir. Entonces eso es en cuanto a la condición. Pero en cuanto a la relación, eso significa participar, la participación en la cena del Señor. Bueno,
eso significa que yo, creyente, usted creyente, hermana, hermano, va a tomar de unos símbolos que representan nada más y nada menos que el cuerpo y la sangre del Señor. Hay una pregunta allí que no se ha contestado. Un hermano dijo, bueno, ¿por qué un pan y por qué el vino? Bueno, el pan es porque es lo más práctico, pasa por el horno, por el fuego, después de ser amasado, triturado, y eso no es más que un reflejo, un ejemplo práctico de lo que el Señor pasó en la cruz. Fue molido por nuestros pecados. El Señor dice allí por el Espíritu Santo en la pluma de Isaías, molido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, cuando yo tomo el pan y lo parto, yo estoy intrínsecamente relacionándome con ese acto que sucedió en la cruz por mí. Eso es muy solemne, por eso es que, cuando yo participo me estoy involucrando, estoy aceptando, estoy tomando muy dignamente ese acto que fue por mí. Entonces, es muy importante eso, la relación. Ahora, también está la posición, el objetivo principal del culto. ¿Cuál es? Memoria de mí, dice el Señor. Pero qué triste, hermano, cuando nuestros cultos empezamos, bueno, Señor, te damos gracias porque perdonaste nuestros pecados, yo era esto, yo era aquello. No, eso no es. Está haciendo memoria de Él, de su misma persona. Entonces lo indicativo, como hemos venido aprendiendo por años, es que debemos comenzar, como ya está hablando el hermano, no ir a la cruz de una buena vez, sino que yo creyente, usted creyente, debo empezar entonces a ordenar mis pensamientos, mi memoria, que ya de antemano vengo preparado con la porción, como está diciendo nuestro hermano Bernardo, adecuadamente de lo que voy a poner delante del Señor, de lo que yo voy a dar. Entonces, no es lo correcto ir de una vez a la cruz. No puede empezar la vida, o sea, lo más normal es la vida, puede ser de la niñez, la juventud, la juventud, cuando comienza el ministerio terrenal, su vida de siervo, hasta llegar a la muerte y su resurrección. Entonces, eso es lo correcto, entiendo yo. Entonces, ese es el culto por excelencia, porque en mi memoria yo voy a almacenar, antes de participar de la cena, la vida y obra de mi Salvador. Eso es lo que me va a mantener para la próxima semana y para toda mi vida. Si mi memoria es ejercitada allí en esa posición tan grande como es la obra de Cristo, entonces yo lo estoy haciendo correctamente. Entonces después que tomo el pan y la copa, bueno, el apóstol está diciendo, háganlo dignamente, porque el que no lo hace dignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces él dice, juicio come y bebe para sí. Entonces es muy triste pues que Dios tenga que por nuestras irregularidades tomar una decisión de sancionarnos en algún aspecto, porque no solamente sea el hecho de no discernir correctamente el acto, sino que en la vida práctica, en mi trato con mis hermanos, en lo social con el pueblo, con el mundo, lo filial con mi familia, o en la iglesia, en lo hermanable, mi relación sea negativa. Pero entonces si mi relación es positiva en todos estos aspectos de mi vida, entonces mi condición delante del Señor y mi relación va a dar entonces como fin una exaltación correcta. Entonces, por eso él dice, haced esto en memoria de mí. Y hay una pregunta por allí que dijeron, bueno, que si la Santa Cena, no aparece Santa Cena, sí, Cena del Señor. Entonces, eso pues brevemente a manera de ayuda para todos. Una pregunta que voy a hacer. Sabemos que la cena del Señor se ha de celebrar hasta que Él venga. Pero ese versículo que hemos leído en Mateo, ¿qué podemos aprender de eso? Él dice,
Eso está en Mateo, versículo 26 y capítulo 26, versículo 29. El Señor, después que instituye la cena, Él dice: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Qué podemos aprender de ese versículo? A instaurar el reino milenial, cuando Él venga en gloria. Su primera venida fue como un siervo, pero Él luego vendrá como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora estamos leyendo o oyendo de cómo terminar la cena del Señor. El salmista dijo: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. El Señor está mirando cómo venimos y nos sentamos. Pero el Señor también está mirando cómo nos levantamos. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. ¿Cómo levantarnos de la cena del Señor? Hemos pasado una hora haciendo memoria del Señor. Es como que si hubiéramos ido al Calvario. ¿Cómo volvían aquellos que habían estado en el Calvario? Lucas dice: venían golpeándose el pecho después de haber visto aquel espectáculo. Y parece que eran personas que no eran creyentes, pero lo que habían visto, los había impresionado. Entonces, hermanos, si uno va al Calvario por la fe cada primer día de la semana, para hacer memoria del Señor, ¿cómo nos levantamos después de haber hecho eso? Por eso es que algunas veces se nos tiene que recordar acerca de la reverencia. Parece que apenas el hermano da los anuncios, se pasaron un switch para que todo el mundo hable y eleve la voz y los saludos y la cosa. Parece que cambiara el escenario de un momento para otro, tan rápidamente. ¿Y dónde está lo que estábamos sintiendo, las impresiones que estábamos recibiendo en la cena del Señor? O puede ser que ese día yo haya traído algo para vender y lo que quiero es rápidamente ir a sacar y ver lo que vamos a ver. No es prudente. No es prudente. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Uno se levanta de la cena del Señor con ese sentir: cuánto me amó. Señor, ¿cuánto me amaste? Señor, ¿qué puedo yo hacer por ti? Uno se levanta con ese estímulo, esa motivación para servirle, para entregarle el corazón a Él. Pero pareciera que todo cambia de un momento para otro y nuestros pensamientos ya empiezan a ocuparse con cosas tan diferentes a lo que nos ocupaba en la cena del Señor. Tenemos que fijarnos cómo se levantaron los discípulos de la cena del Señor aquella noche. ¿Qué impresiones estaban recibiendo? ¿Cómo estaban? Bueno, hermanos, preguntémonos: ¿cómo me levanto yo de la cena del Señor? Gracias, hermano, por esa palabra, porque es la que uno le preocupa. Yo pienso que muchos de nosotros aquí en la asamblea se ha anunciado en varias ocasiones eso. Y yo sé que en algunas asambleas, no sé si de aquí de la ciudad de Puerto Cabello, pero sí que en el estado Carabobo
hay algunas asambleas que no modifican nada. Cuando digo no modifican nada, es lo que nosotros hacemos. Cuando el hermano dice, vamos a quitar los bancos, vamos a quitar la mesa para arreglar los bancos y hacer el estudio, el ministerio. Hay asambleas motivadas a eso que pasa después de la cena, que se quedan como están. Y bueno, oran y cantan el himno y arrancan lo que tengan que hacer, el ministerio o el estudio, motivado a eso. Y eso es algo que yo pienso que aquí hay muchos hermanos que les preocupa porque de verdad que yo me imagino cómo sería que la señorita Fanny hubiera visto eso en su tiempo, a unos cuantos lo hubiera pellizcado, digo, bueno, hablando a lo mejor no pellizcado, pero sí hacer una observación. Yo vivía en el colegio y por supuesto se venía caminando, prácticamente no quería ni conversar con nadie para que su meditación no se desviara. No es que no le gustaba saludar a nadie, pero no quería que nada pudiera distraerla de la meditación que ella traía para la cena del Señor. Algunas veces, la última hora antes del culto, estamos limpiando los zapatos, planchando, haciendo todo rapidito y llegamos aquí casi terminando de arreglar la corbata. Venimos agitados, con un espíritu agitado, no en ese espíritu de calma, de paz, de sosiego, para sentarnos tranquilamente y celebrar la cena del Señor. Todos tenemos que aprender eso. Yo, hermano, mejor preparar la ropa una noche antes. Hermanas, hijas, por favor, preparen la ropa una noche antes. Preparémosla, pues, mejor dicho, una noche antes, para que no tengamos que levantarnos todos agitados el domingo y ya a la hora de puy, va. Ah, bueno, imagínense. También que nos está pasando, yo lo voy a decir con todo respeto y cariño a mi hermano porque él está aquí. Él sabe que si se acuerda de eso, pues yo me acuerdo. Yo iba entrando un domingo en la mañana y lo conseguí leyendo la prensa en el estacionamiento aquí. Lo digo con todo cariño, mi hermano, a lo mejor si te acuerdas, no sé, pero estaba leyendo la prensa allí, aquí en el estacionamiento nuestro, aquí. Y vamos para la cena del Señor. Y le hice una observación, pues. Pero ahora no está sucediendo algo peor. ¿Qué no está sucediendo ahora peor? El celular. El celular. Y ha pasado. En medio de la cena del Señor, el dedo moviéndose en el celular. Eso quita la solemnidad, hermano. De verdad que eso quita la solemnidad. Eso quita la solemnidad. Nos la quita. Si usted no lo quiere entender así, bueno, yo lo lamento, pero para mí eso nos quita la solemnidad. ¿Dónde está el cuidado que debo tener yo con mi entendimiento para discernir mi temblor, mi temor? Levítico capítulo 16. Levítico capítulo 16 dice que el día que el sacerdote entraba al lugar santísimo, todo el país tenía que parar todas las actividades y afligir sus almas. Afligir sus almas. Hay una cosa que uno consigue, uno ha escuchado al hermano Samuel Rojas varias veces decirlo. ¿Cómo es la cena del Señor en su asamblea, hermano? Se escuchan los gemidos, los lloros. Hay hermanos y hermanas llorando, se escucha. Y es verdad, uno se ha perdido, hermano. Y usted ve que la cena del Señor es la reunión donde asisten más hermanos, pero con cuánta responsabilidad, cuánta responsabilidad. Cuidado con un eutico por ahí, porque se está pasando quedó las oraciones, hermano, pero todo esto se mantiene por las oraciones. Si no oramos, eso quiere decir que estamos dependiendo de nosotros mismos. Pero la oración es una evidencia: Señor, necesitamos de tu ayuda. Porque sin tu ayuda no podemos hacer nada. Ayúdanos
a mantener esto para la gloria de Él y el bien de su pueblo. En estos días, nosotros en la casa recibimos una impresión grande por algo que un hermano hizo, un siervo del Señor, en relación con un problema en la obra del Señor. ¿Cómo lo solucionó? Orando. Y a uno le pegó eso, y nosotros nos hemos descuidado en orar, porque alguna vez uno tira la toalla. Esto, ya eso está así y se queda así. Pero el hermano oró, y ya el problema se solucionó. Uno debe persistir en la oración, porque eso nos ayuda a sentir nuestra dependencia del Señor. Cuando uno no ora es porque, yo puedo hacer las cosas, y yo sé, y yo puedo, pero uno ora por ese sentido de dependencia hacia el Señor. Tengo una inquietud en relación a celebrar la cena del Señor en cualquier parte. El grupo que fuimos a Nueva Esparta, pasamos de 12 a 13 domingos sin participar la cena del Señor, sino un culto devocional por 3 meses, 13 domingos sin celebrar la cena del Señor, porque no había testimonio, no había asamblea. Ha dicho, la cena del Señor es un culto que solamente puede ser celebrado donde hay una asamblea, nada más.